Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. Nos encontramos en el apartado de la Santísima Trinidad, el Dios uno y trino. El día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de las relaciones divinas. Recordemos que la clase pasada tratamos de las procesiones divinas. Juntamente con las relaciones que estudiaremos el día de hoy, vamos a tener una mejor comprensión de la Santísima Trinidad en su vida intratrinitaria, ¿no? En sí mismo, en su relación, en su procesión interna, ¿no? Repito esas palabras para que nos queden bien grabadas y sepamos que son palabras fundamentales en la teología: relación, procesión, ¿no? Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedimos al Santo Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros y venga con su luz, con su sabiduría, con su amor, con su piedad, con su temor de Dios, infundirnos en nosotros todo lo necesario para venerar la sagrada teología, para amarla, escudriñarla, y luego compartirla con quienes más lo necesiten. A la Santísima Virgen María pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Relaciones divinas. Se entiende por relación la referencia de una persona o de una cosa a otra persona u otra cosa. Toda relación está constituida por tres elementos: el sujeto, el término y el fundamento. Entonces, cuando hablamos de relación, nos estamos refiriendo a la referencia. Es una conexión con alguien, ¿no? Ya veremos cómo, si hablamos de paternidad, es porque hace una referencia a una filiación. Solamente se entiende a un padre porque existe un hijo. Por eso, la relación hace referencia, disculpen que lo diga así, pero es la forma. La relación hace referencia a la referencia misma, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, un término y un fundamento. Ya lo vamos a estudiar ahora mismo. El sujeto es la persona o la cosa que se relaciona con otro. El término aquo, que también se puede decir de quién, ¿no? Es decir, el sujeto. Él es el punto de partida, ¿no? En esta relación, en esta referencia. Entonces, en este caso, si mencionamos a la paternidad, el sujeto es el padre, ¿no? El término es la persona o la cosa hacia la cual tiende el sujeto de la relación. El sujeto era el padre, y entonces hacia quién tiende, adquen, hacia quién, ¿no? Se entiende entonces que hacia el hijo. En ellos dos se da esta referencia, esta relación, porque, repito, en la paternidad se vincula inseparablemente la filiación, porque solamente existe el padre porque hay un hijo, ¿no? El fundamento es el hecho en que se basa la relación de una persona o cosa con otro. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? Ejemplos de fundamentos en relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? El amor conyugal. Está el esposo, y solamente se entiende el esposo porque hay una esposa. ¿Y cuál es el fundamento de esto? El amor conyugal. Es el amor entre los dos. Si no existiese esto, no hubiese una verdadera relación, una verdadera referencia. La amistad, el amor amical, ¿no? La generación, por supuesto, lo que hemos hablado, paternidad, filiación, ¿no? Una relación es real si los tres elementos son reales, porque si alguno es ficticio, es virtual, es imaginario, pues entonces no existe. Ejemplos de relaciones no reales, por ejemplo, entre conceptos. Un concepto no es real, solamente es una idea.
comparación del ente con la nada. Por ejemplo, si comparamos algo que existe con algo que no existe. Como no existe, sencillamente no hay una auténtica relación. Podemos hacer comparaciones, podemos hablar de un lenguaje poético y todo, pero no existe una relación real. Creo que entendemos mejor con el siguiente ejemplo, del presente con el futuro. Uno puede imaginarse un futuro, pero ese futuro no es real. En consecuencia, no hay una relación real con mi presente. El otro, entonces, sería solamente una especulación, sería solamente una referencia imaginaria, pero no real, ¿no? La analogía, término que ya hemos estudiado en la clase anterior, si no la conocen, les invito a que accedan a ella. Se encuentra igual en un padrecito en este canal de YouTube, y allí hay una clase, la clase anterior a esta, que trata de las procesiones divinas, y para explicar las procesiones tuve que aclarar el término analogía. Aquí ya lo doy por entendido, y solamente digo que la analogía es la comparación equilibrada de una realidad divina utilizando elementos humanos, ¿no? La analogía exige despojar a las relaciones divinas del carácter accidental de las relaciones que se dan entre los hombres. Este carácter accidental implica todo aquello que depende del tiempo, depende del espacio, depende de los humores. Por ejemplo, algo más claro, ¿no? En una amistad puede haber relación de amistad entre dos personas, pero necesita un tiempo. Necesita que se conozcan un poquito, necesita que haya cierta compatibilidad, empatía, ¿no? Y luego va creándose una relación. Todo esto que necesita tiempo, espacio, que necesita también decisiones, que necesita cierto afecto, esto es accidentes en la relación. Esto es algo muy humano, que todo lo experimentamos, ¿no? Para tener un amigo hubo todo un proceso. Sin embargo, en Dios es distinto. No existe un carácter accidental en sus relaciones. En Dios no hay accidentes. En sentido metafísico, por ejemplo, no hay un antes ni un después de ser padre. No se puede decir que primero era Dios sin ser padre y luego fue Dios siendo padre porque Él engendró a un hijo. Por supuesto que no. En Dios no hay accidentes. Ellos siempre han existido, en consecuencia siempre fue padre porque siempre hubo un hijo. ¿Me hago entender? En relación a lo de la amistad, un día no fueron amigos y después de un proceso lo fueron. En cambio, en Dios, en sus relaciones, siempre han sido lo que son, porque ya veremos después una definición maravillosa. Dios es relación. Los seres humanos tenemos relaciones, pero Dios es relación en sí mismo, ¿no? Así, al aplicar la analogía, nos quedamos con lo que es una relación en sí misma, que ya hemos dicho que es una referencia, y negamos en Dios el aspecto accidental de las relaciones humanas. Eso tenemos que sacarlo. No vamos a meter en Dios el tiempo y el espacio y los condicionamientos, porque eso, por definición, anularía que Dios es Dios, ¿no? Y Él es Dios justamente porque no tiene todos esos accidentes. Lo propio de la relación que consideramos en Dios es pura alteridad. Ese at, ¿no? Es decir, que hacia el otro. Está siempre volcado hacia alguien más. Por eso es una falsedad decir que Dios estaba como solito y que estaba allí sin saber qué hacer. Algunos inclusive piensan de que qué hacía Dios antes de crear el mundo. Pues Él tenía toda una comunidad, su comunidad trinitaria. Él no tenía en qué aburrirse, ¿no? Porque está siempre en alteridad, es decir, siempre hacia la otra persona. Pero las relaciones en Dios son subsistentes, no accidentes. Por subsistentes entendemos que Él es en sí mismo relación, que no se da la relación por condicionamientos o accidentes. Ese término accidentes es filosófico, ¿no? Por eso mejor lo quiero cambiar a un lenguaje más común y podemos decir condicionamientos, ¿no? Pero en filosofía se utiliza el término accidentes, ¿no? Sobre todo en metafísica, el desarrollo de esta forma filosófica de Aristóteles, ¿no? Que luego Santo Tomás de Aquino utiliza para explicar la Trinidad, ¿no? Existen en sí mismas y se identifican con la sustancia divina. Las relaciones se identifican con el ser mismo de Dios.
Él es relaciones, ¿no? Los hombres tienen relaciones. En Dios la relación. En Dios la relación ¿qué? Es Dios mismo. Quien engendra es el Padre, no la sustancia. Y quien expira es el Padre y el Hijo, no la sustancia. Si decimos sustancia, esto ya lo vimos en la clase anterior, ya explicamos ese término. Si decimos sustancia nos referimos a lo que Dios es en sí mismo, a su naturaleza divina. Dios. En cuanto Dios, Él no engendra. En cuanto persona, engendra. En la persona del Padre, Él engendra. En la persona del Padre y del Hijo, dos personas, ellos dos expiran al Espíritu Santo. Eso lo vimos en la clase anterior. Letrán IV enseña que las tres personas se identifican con la sustancia divina y se distinguen exclusivamente por sus relaciones de origen. Las tres personas divinas entonces son Dios, por eso se identifican con su naturaleza, con su sustancia divina. Es decir, que aun cuando son tres personas, son un solo Dios. Sin embargo, se distinguen solamente, exclusivamente, por sus relaciones de origen. Es decir, que el Hijo procede del Padre. Ya lo vimos en la clase anterior, insisto, porque si no lo has visto sería bueno que lo veas, ¿no? Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Relación y sustancia son dos conceptos distintos, es verdad. Si yo quiero definir el término relación, tendría que decir algo distinto a cuando yo defino el término sustancia. Sin embargo, en Dios se identifican. Eso quiere decir que relación y sustancia, es decir, el ser de Dios, que es relacional, es lo mismo. Dios en su sustancia es relación. Esto, por lo menos a mí en el estudio de la teología, del apartado de la Trinidad, es lo que más me ha encantado. El sentido de la relación misma en Dios. Y ojalá que pueda transmitirles un poquito también esto para que cuando se hable de la Trinidad no se deje de usar este término pero tan bonito, ¿no? Pero las relaciones en Dios se distinguen realmente entre sí. Aun cuando la relación está vinculada a la sustancia, sin embargo, se distinguen relaciones en Dios. Aun cuando la sustancia es una sola, es un solo Dios, hay algunas relaciones en Dios. Puesto que hay dos procesiones, ¿se acuerdan de las procesiones? Donde no se acuerden. Puesto que hay dos procesiones reales en Dios, ¿cuáles eran esas? Engendrar y expirar. Engendrar, hacemos referencia a la paternidad y a la filiación, y expirar, hacemos referencia a la paternidad y a la relación, en relación, ellos dos, a el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay cuatro relaciones reales. Hay paternidad, filiación, expiración activa y expiración pasiva. Tranquilos, ya les voy a explicar. Si hay dos procesiones, ya lo tenemos claro por la clase anterior, luego hay cuatro relaciones. ¿Por qué? Porque hay un sujeto y hay un término. ¿Y qué decíamos? Que para que sea una relación real, ¿qué tenía que haber? Sujeto, término y fundamento de la relación. Entonces tenemos un sujeto, paternidad, y luego tenemos también un término que es la filiación. Y como el padre se relaciona con el hijo, la paternidad con la filiación, allí hay una relación. Pero como el hijo también tiene una relación con el padre, entonces tenemos otra relación. Y como hay una relación también entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos otra relación. Y como hay otra relación entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, entonces tenemos otra relación. Son cuatro relaciones. Paternidad, como sujeto, el Padre. Como término, el Hijo. Una relación. Filiación, como sujeto, el Hijo. Como término, el Padre. Expiración activa, como sujetos, el Padre y el Hijo, y como término, el Espíritu Santo. Aspiración pasiva, como sujeto, al Espíritu Santo, y como término, al Padre y el Hijo. ¡Wow! Esto es hermosísimo. Según la filosofía, dos relaciones se oponen cuando intercambian sujeto y término, siendo el fundamento el mismo. Explico eso, no es tan difícil. Eso quiere decir que
el sujeto y el término siempre van a estar opuestos, no porque se llevan mal, no porque están peleados. Son opuestos porque nunca pueden ser lo mismo. No puede haber una relación del padre con el padre. Es decir, digamos que en la relación paternidad-filiación eliminamos al hijo y que el hijo sea también padre. Si el hijo llega a ser padre y el padre sigue siendo padre, no hay relación. Porque para que exista el padre tiene que haber un hijo. Si hay dos padres, sencillamente no hay hijo. En consecuencia, hay una oposición en cuanto que el padre se opone al hijo, no porque está enojado, repito, o porque no se llevan, sino porque son completamente distintos. Es más, cuando se estudia Trinidad se dice, no hay seres más distintos que en esta relación de paternidad y filiación. El padre es completamente distinto al hijo. Si nosotros nos ponemos a mirar entre las relaciones humanas que somos distintos, podemos decir, yo no me parezco a él o yo no me parezco a ese otro, somos distintos, ¿no? Y sin embargo eso no es tan distinto como la distinción perfecta que existe entre el padre y el hijo, porque son realmente el uno padre y el otro realmente hijo. En consecuencia, en términos filosóficos, son opuestos, porque el uno es sujeto y el otro es término. Así, por ejemplo, paternidad y filiación se oponen, porque el padre es sujeto de la paternidad y término de la filiación, y el hijo es sujeto de la filiación y término de la paternidad, siendo el fundamento igual. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los dos justamente es la generación. Porque hay generación, entonces los dos se relacionan. Porque el padre genera un hijo, engendra un hijo, entonces ahí hay relación. Y porque el hijo es engendrado por el padre, entonces hay una relación entre los dos. Este es el fundamento de su relación y estas son las relaciones que existen entre los dos. El Concilio de Florencia en 1442 decía, en Dios todo es uno, donde no obsta la oposición de relación. Es decir, donde no se opone la oposición de relación. Es decir, que en Dios todo es uno, menos las relaciones. Porque cuando ya se habla de relaciones en Dios, entonces ahí sí se oponen, son opuestos. En lo otro, por supuesto, ¿quién es más humilde, el Padre o el Hijo? Pues los dos son perfectamente humildes. ¿Quién ama más, el Padre o el Espíritu Santo? Los dos aman perfectamente. Pero cuando hablamos de relaciones, allí sí hay oposiciones, ¿no? Vamos pues a ver cuáles de las relaciones divinas se oponen entre sí. Creo que ya nos queda un poco claro con lo que he dicho, cómo se entienden estas oposiciones entre ellos, que repito, no son peleas que hay entre la Trinidad. Vimos que en Dios se dan 4 relaciones reales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a repasarlas rápidamente. Paternidad, filiación, expiración activa y expiración pasiva. Pero no todas se oponen. Vamos a explicar. Paternidad y filiación se oponen según vimos. Eso es claro. El padre no es el hijo y el hijo no es el padre. Eso está claro. Distinguen a padre e hijo. Es evidente. Expiración activa y pasiva se oponen según vimos. Porque distinguen a padre e hijo juntos, los dos juntos, y el Espíritu Santo. La expiración activa consiste en expirar, es decir, que el Padre y el Hijo pueden expirar al Espíritu Santo sin contradicción con el hecho de ser Padre e Hijo. Y aquí entonces encontramos que hay una relación que no tiene oposición. Las anteriores, las que he mencionado, sí tienen oposición. Paternidad, filiación, tienen oposición porque no son lo mismo, ¿no? Cuando el padre y el hijo se relacionan, tienen que ser dos relaciones opuestas. El uno en un estado de padre y el otro en un estado de hijo. Pero en cambio, la aspiración activa consiste en expirar. Y esto lo hace el padre y el hijo juntos. Y cuando están juntos ya no se oponen, porque los dos se dirigen al Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Padre y el Hijo pueden expirar al Espíritu Santo sin contradicción con el hecho de ser Padre e Hijo. ¿Se entiende? Si es que no se entiende, pueden regresar un poquito el video y lo escuchan otra vez, porque pienso que solamente necesita un poco como de meditarlo, de reflexionarlo un poquito, pero está ahí ya claro, ¿no?
La aspiración activa no se opone ni a la paternidad ni a la filiación, porque siguen siendo padre e hijo, pero como no se relacionan directamente en ese momento, sino que están en relación al Espíritu Santo, ellos dos no tienen oposición. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué padre está que explica todas esas cosas y no da lo mismo si no sé nada de eso? Pues no da lo mismo, porque ¿sabías tú que existe justamente un problema teológico que ocasionó la división de la iglesia en el siglo XI por justamente no entender bien esto? Y unos llegaron a decir que entonces, como no existe oposición en las relaciones, entonces el Padre engendra al Hijo y que el Padre engendra al Espíritu Santo, no junto con el Hijo, sino por medio del Hijo. Cuando se dice esto, entonces esta definición de oposiciones ya pierde su validez. Por lo siguiente, si es que yo digo que el Padre y que la paternidad y la filiación no se oponen en relación al Espíritu Santo, es decir, cuando expiran, no se oponen, entonces yo puedo decir que realmente el Padre y el Hijo, los dos expiran al Espíritu Santo. Pero cuando quitamos el concepto de oposición filosófico, teológico, entonces ahí sí pues decimos, no, el Hijo nunca puede ponerse junto al Padre, porque eso se opone allí, ¿no? Si lo ponemos al Padre y al Hijo juntos, se van a oponer, porque se relacionan con el Espíritu Santo, y ya hemos visto que no se oponen, porque en ese momento cuando expiran al Espíritu Santo, los dos no están relacionándose entre ellos, sino que los dos tienen su mirada puesta hacia el Espíritu Santo. Wow, si alguien llega a entender esto, por favor me lo dice para yo también entenderlo. Intento explicarlo de una manera sencilla, disculpen si es un poco complicado, ya esto ha llegado como al tope, a lo más elevado, ya vamos a ir un poquito bajando, ¿no? Según el Concilio de Florencia, si no hay oposición, paternidad y expiración activa, no se distinguen en Dios. Como tampoco filiación y expiración activa. Es decir, el Padre engendra al Hijo y le ama expirando al Espíritu Santo. Y el Hijo es engendrado por el Padre y le ama expirando junto con él al Espíritu Santo. La expiración pasiva consiste en ser expirado, ya lo habíamos dicho, es decir que el Espíritu Santo es expirado ¿por quién? Por el Padre y el Hijo, no por el Padre por medio del Hijo, no, sino por el Padre y el Hijo, porque cuando expiran al Espíritu Santo, repito esto, no hay oposición entre ellos dos, entre el Padre y el Hijo, porque tienen una referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Padre no puede ser lo opuesto que es sin principio. Me refiero a que no puede ser expirado pasivamente, ¿no? Por supuesto que no, porque Él es el principio, el origen. El Hijo tampoco puede ser expirado, porque ya es engendrado, ¿no? Solo el Espíritu Santo puede ser expirado. Así, paternidad se opone a expiración pasiva, porque el Padre no puede ser expirado por alguien, y filiación también se opone a la expiración pasiva, porque no puede ser tampoco expirado, puesto que ya es engendrado. Entonces tenemos dos oposiciones que distinguen pues Padre y Espíritu Santo. La primera distinción, o la primera distinción de oposición, ¿no? Padre y Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo otra. Eso quiere decir que el Hijo no puede ser expirado pasivamente, ni el Padre puede ser expirado pasivamente, ¿no? Por lo tanto, de las 4 relaciones reales en Dios, repitamos, paternidad, filiación, expiración pasiva, expiración activa. Solo 3 se oponen entre sí. ¿Cuáles son las que se oponen? Aquí ya les dejo el resumen por si no entendieron todo eso que dije antes. Solo 3 se oponen entre sí: la paternidad, la filiación y la expiración pasiva. Solamente no tiene esta oposición la expiración activa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que bien el Padre y el Hijo pueden expirar al Espíritu Santo, ¿sí?
pero no en cuanto que sea una aspiración pasiva, es decir, que el Padre no puede ser aspirado por nadie, ni el Hijo puede ser aspirado por nadie, ¿no? Entonces, repitamos, solo tres se oponen: la paternidad, la filiación y la aspiración pasiva, coincidiendo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo justamente. En sus relaciones referenciales directas, entonces ahí siempre hay oposición. Solamente en una no hay, repito una vez más, disculpen, solamente en una no hay en la que se relacionan Padre e Hijo con el Espíritu Santo. Y por ello decimos en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que el Hijo es engendrado solamente por el Padre, ¿no? Las relaciones divinas son el modelo de la vida y de las relaciones humanas. Aterricemos esto para entender también en nuestras situaciones personales, humanas, ¿no? Digamos lo siguiente: las relaciones divinas son el modelo de unas relaciones humanas. A la luz de las relaciones divinas, la Trinidad se nos revela como la más perfecta realización de la comunión entre distintos, y como tal es luz que ilumina las relaciones humanas interpersonales. Por eso la familia es imagen de una comunión trinitaria. Cuando dicen que el Padre ya no va a tener una mujer para tener un hijo, sino que van a ser dos padres, se dañó, se rompió, se destruyó toda la relación de semejanza con la relación que existe en la Trinidad. Es romper completamente la imagen trinitaria que tenemos en las relaciones humanas aquí en la familia. En la última cena, Jesús nos revela la unidad de las tres personas divinas, como origen y modelo para la unión entre los hombres. La Trinidad, manifestada en las palabras de Jesucristo en la última cena, nos revelan cómo las relaciones de las tres personas divinas también entran en comunión con las relaciones humanas. Relaciones humanas me refiero entre el ser humano y sus semejantes, pero también entre el ser humano y Dios mismo. Y por ello, Juan capítulo 17, versículo 21 nos dice: que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Queridos hermanos, así llegamos al final de esta lección. Hemos hablado un poco sobre las relaciones intratrinitarias. Es un tema maravilloso. Les ruego que si quedan algunas dudas, repitan el video, definan y determinen conceptos, y así van a estar preparados para la siguiente lección. Ahora permítanme darles la bendición. Si tienen algún comentario pueden hacerlo, y recuerden que el próximo viernes estaré subiendo la siguiente clase. Ahora dispónganse para recibir esta bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.